Advertencia: esta historia incluye temas sensibles, pecado, culpa y remordimiento. No busca glorificar conductas dañinas. Su propósito es advertir sobre sus consecuencias y fomentar la reflexión. Padre, convertí su traición en mi arma. Esas fueron las palabras de una mujer que me confesó algo escalofriante. Descubrió que su esposo tenía una amante, pero en lugar de llorar o confrontarlo, investigó a la otra mujer. Descubrió que también estaba casada, y entonces tomó una decisión fría y calculada. Sedujo al esposo de su rival, se acostó con él, documentó todo, y luego reveló la verdad a ambos matrimonios el mismo día. 2 familias destruidas, todo por venganza. Fui sacerdote durante muchos años. Escuché confesiones que jamás imaginé, secretos tan oscuros, tan prohibidos, que aún hoy me persiguen en mis sueños. No revelo nombres ni lugares, pero cada palabra que comparto es real, y cada historia es una lección que no puedes ignorar. Esta es una de esas historias, una historia de traición que engendró más traición, de dolor que se convirtió en arma, de una mujer que decidió que si ella iba a sufrir, todos sufrirían. Una historia que muestra cómo la venganza no discrimina, destruye a todos por igual. Era una tarde de primavera cuando ella llegó. Recuerdo que era primavera porque podía oler las flores a través de las ventanas abiertas de la iglesia. Un contraste extraño con la oscuridad de lo que estaba a punto de escuchar. Sus pasos eran firmes, decididos. No había vacilación en su caminar. Cuando entró al confesionario, lo primero que noté fue su perfume, caro, sofisticado. El perfume de alguien que cuida su apariencia, que se preocupa por las impresiones. Su voz era controlada, clara, sin lágrimas, sin el temblor que usualmente acompaña las confesiones difíciles. Era la voz de alguien que había tomado decisiones y ahora venía a enfrentar las consecuencias de esas decisiones. Padre, comenzó, vengo a confesar algo que hice hace 6 meses, algo que cambió el curso de 4 vidas para siempre, algo que en el momento me pareció justicia, pero ahora no estoy tan segura de lo que fue. Le dije que continuara, que Dios escucha todas las confesiones, que no hay pecado tan grande que no pueda ser confesado. Pero incluso entonces, sentí que lo que estaba a punto de escuchar sería diferente. Había algo en su tono, una mezcla de arrepentimiento y defensa, de culpa y justificación. Hace 8 meses descubrí que mi esposo me era infiel, comenzó. Llevábamos casados 12 años, teníamos una hija de 9 años, una vida que yo pensaba que era feliz, estable, segura. Yo trabajaba como abogada, él como arquitecto. Teníamos una casa hermosa, amigos, una vida social activa. Desde afuera, éramos la pareja perfecta, pero eso era solo fachada, porque mientras yo creía que éramos felices, él estaba viviendo una doble vida, y yo no tenía idea. Su voz se endureció ligeramente al decir esto. Lo descubrí de la forma más cliché posible. Su teléfono sonó mientras estaba en la ducha. Vi el mensaje en la pantalla. Era de una mujer. El mensaje decía: anoche fue increíble, ya quiero verte otra vez, te amo. Y en ese momento mi mundo se detuvo, porque ese mensaje no era para mí. Mi esposo no me había visto anoche, había tenido una cena de negocios, o eso me había dicho, y ahora entendía que esa cena había sido con otra mujer. Este momento le cortaría la respiración a cualquiera. Tomé su teléfono, revisé sus mensajes, y lo que encontré me destrozó. Meses de conversaciones con esta mujer, mensajes de amor, fotos íntimas, planes para verse, mentiras elaboradas sobre dónde estaba y qué estaba haciendo. Una relación completa que había estado sucediendo bajo mis narices durante al menos 6 meses. Pero lo que más me dolió no fueron solo los mensajes, fue darme cuenta de todas las mentiras, todas las veces que había llegado tarde del trabajo, todas las cenas de negocios, todos los viajes de fin de semana por proyectos. Había sido mentiras, todas y cada una de ellas, y yo había sido tan ingenua, tan confiada, tan estúpida. Me senté en el borde de nuestra cama con su teléfono en mis manos, y sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. El dolor era físico, real, insoportable. Pero entonces, ese dolor comenzó a transformarse. Se convirtió en algo más frío, más oscuro, más peligroso. Se convirtió en rabia.
Momentos así nunca se olvidan. Seguí revisando su teléfono y encontré su nombre, el nombre de la mujer que estaba destruyendo mi matrimonio. Lo busqué en redes sociales y lo que descubrí me sorprendió. No era una mujer soltera, no era alguien sin compromisos, era una mujer casada, con un esposo, con 2 hijos pequeños, con una vida familiar aparentemente perfecta, igual que yo. Y en ese momento algo se encendió en mi mente, una idea oscura, terrible, pero tentadora. Si mi esposo estaba destruyendo nuestra familia por esta mujer, entonces ella también estaba destruyendo su propia familia. Y su esposo, igual que yo, probablemente no tenía idea de lo que estaba pasando. Y pensé, ¿por qué debería ser yo la única que sufre? ¿Por qué debería ser yo la única cuyo mundo se derrumba? Si ella puede destruir mi matrimonio sin consecuencias, ¿por qué su matrimonio debería permanecer intacto? Esa fue la semilla de lo que vendría después, la semilla de mi venganza. La frialdad en su voz era inquietante. Pasé las siguientes semanas investigando. Aprendí todo sobre ella, dónde trabajaba, dónde vivía, sus rutinas, sus amigos, y lo más importante, aprendí sobre su esposo, quién era, qué hacía, dónde lo podía encontrar. Su esposo era médico, trabajaba en un hospital importante. Por lo que pude descubrir en redes sociales, parecía ser un buen hombre, dedicado a su familia, orgulloso de sus hijos, publicaba fotos con su esposa, celebraba sus aniversarios públicamente, todo mientras su esposa lo engañaba con mi marido, y sentí algo extraño, sentí empatía por él, porque él, como yo, era una víctima, estaba siendo traicionado y ni siquiera lo sabía. Su vida estaba siendo destrozada en secreto, mientras él continuaba creyendo que todo estaba bien. Pero esa empatía rápidamente se mezcló con algo más oscuro, porque se me ocurrió una idea, una forma de venganza que sería perfecta, simétrica, equilibrada. Si mi esposo podía acostarse con su esposa, ¿por qué yo no podía acostarme con su esposo? Si te preguntas si esto fue real, cada palabra lo fue. Al principio rechacé la idea. Era ridícula, inmoral, descendería a su nivel, me convertiría en lo que odiaba. Pero la idea no me dejaba, crecía en mi mente día tras día. Y mientras más lo pensaba, más sentido tenía. No sería solo venganza contra mi esposo, sería justicia, equilibrio. Ella había destruido mi matrimonio, yo destruiría el suyo. Mi esposo me había traicionado, yo lo traicionaría a él. Y su esposo, el pobre hombre que no sabía nada, al menos descubriría la verdad sobre su esposa, igual que yo había descubierto la verdad sobre mi esposo. Así que comencé a planear, cuidadosamente, metódicamente. No sería un acto impulsivo de venganza, sería calculado, preciso, efectivo. Investigué más sobre el esposo de la amante. Descubrí que frecuentaba un gimnasio cerca de su trabajo, que iba allí 3 veces por semana, siempre a la misma hora, después de su turno en el hospital. Así que me inscribí en ese gimnasio, ajusté mis horarios para coincidir con los suyos, y comencé a encontrármelo casualmente. Al principio solo sonrisas, saludos educados, pequeñas conversaciones sobre las máquinas o las rutinas de ejercicio, nada significativo, solo estableciendo familiaridad. Y lentamente durante semanas construí una conexión, aprendí sobre él, sobre su trabajo, sobre su vida, sobre sus frustraciones, y él sin saberlo, me contaba sobre su matrimonio, sobre cómo su esposa había estado distante últimamente, sobre cómo trabajaba horas extras con frecuencia, sobre cómo sentía que algo había cambiado pero no sabía qué. Y yo escuchaba, asentía, mostraba empatía, mientras por dentro sonreía amargamente porque sabía exactamente qué había cambiado. Su esposa estaba acostándose con mi marido, por eso estaba distante, por eso trabajaba horas extras. Después de 6 semanas de estas conversaciones casuales, sugerí que tomáramos un café después del gimnasio, solo como amigos, por supuesto, y él aceptó. ¿Por qué no? Éramos solo 2 personas que se habían hecho amigas en el gimnasio. No había nada inapropiado en tomar un café. Ese café se convirtió en una rutina, una vez por semana, luego 2 veces. Hablábamos de todo, trabajo, familia, vida, y lentamente, muy lentamente comencé a plantar semillas.
Comentarios sutiles sobre lo guapa que era, sobre lo fácil que era hablar con él, sobre cómo mi esposo nunca me escuchaba de la forma en que él lo hacía, y él respondía, no de forma obvia, pero podía ver el interés en sus ojos. La forma en que me miraba había cambiado, ya no era solo amistosa, había algo más, algo que yo estaba cultivando deliberadamente. Tal vez tú también has sentido esa tentación oscura de venganza. 2 meses después de nuestro primer encuentro en el gimnasio, las cosas escalaron. Fue una noche de viernes. Mi esposo estaba fuera de la ciudad por trabajo. En realidad estaba con ella. Lo sabía porque había revisado sus mensajes. Sabía exactamente dónde estaba y qué estaba haciendo. Y el esposo de la amante, su esposa también estaba trabajando tarde. En realidad estaba con mi esposo, los dos engañados, solos en casa, los dos siendo traicionados al mismo tiempo sin saberlo. Le envié un mensaje, le dije que estaba sola, que me sentía mal, que necesitaba compañía, y le pregunté si quería venir a tomar una copa, en mi casa, solo como amigos, por supuesto. Vaciló. Podía ver los 3 puntos apareciendo y desapareciendo mientras escribía y borraba respuestas, pero finalmente dijo que sí, que vendría por 1 hora, solo para asegurarse de que estuviera bien. Cuando llegó yo estaba preparada, me había arreglado, no de forma obvia, pero lo suficiente. Había vino, música suave, iluminación tenue, no era sutil, y él lo notó. Podía ver la tensión en su cuerpo, la conciencia de que esto era más que solo 2 amigos tomando una copa. Hablamos, bebimos, y lentamente me acerqué más, físicamente, emocionalmente. Le hablé de mi soledad, de cómo mi esposo me ignoraba, de cómo me sentía invisible en mi propio matrimonio, y él compartió sus propias frustraciones, sobre cómo su esposa parecía estar en otro mundo, sobre cómo se sentía desconectado de ella. Y entonces hice mi movimiento, me incliné, lo besé, y por un momento pensé que me rechazaría, que se levantaría, que se iría, pero no lo hizo. Dudó por un segundo, pero luego me devolvió el beso, y en ese momento supe que lo había logrado, que mi plan estaba funcionando. Terminamos en mi habitación, en la cama que compartía con mi esposo, la misma cama donde mi esposo y yo habíamos dormido juntos durante 12 años. Y mientras estaba con el esposo de la amante, pensaba en mi esposo, en cómo probablemente estaba con ella en ese mismo momento, en cómo ambos estábamos siendo traicionados al mismo tiempo, y sentí una satisfacción oscura en ello. No fue amor, no fue pasión real, fue venganza, pura y simple, pero la llevé a cabo completamente, y me aseguré de documentarlo, fotos, videos, evidencia concreta de lo que habíamos hecho. Cuando terminó él estaba lleno de culpa. Inmediatamente, se vistió rápidamente, dijo que había sido un error, que nunca debería haber pasado, que amaba a su esposa, que no podía creer lo que había hecho, y yo lo tranquilicé, le dije que estaba bien, que había sido un momento de debilidad para ambos, que no le diríamos a nadie, que sería nuestro secreto, y él se fue, aliviado, pensando que su desliz quedaría enterrado, que nadie sabría nunca lo que había pasado esa noche, pero estaba muy equivocado. El silencio que siguió fue denso y oscuro. Esperé una semana donde mi esposo continuó su aventura, donde la amante continuó engañando a su esposo, donde todos seguían viviendo sus mentiras, y entonces decidí que era hora de que la verdad saliera a la luz. Un viernes por la noche, cuando sabía que mi esposo estaría en casa, cuando sabía que la amante estaría con su esposo, ejecuté mi plan. Le envié un correo electrónico a mi esposo, con todas las fotos, todos los videos, toda la evidencia de lo que había hecho con el esposo de su amante, con un mensaje simple: ahora sabes cómo se siente. Al mismo tiempo, le envié un correo electrónico idéntico al esposo de la amante, con la misma evidencia, pero también incluí algo más. Incluí todas las capturas de pantalla que había tomado de los mensajes entre mi esposo y su esposa, todas las fotos, todas las pruebas de su aventura de meses. Así que él recibió un golpe doble. Descubrió que su esposa lo había estado engañando durante meses, y descubrió que él también había participado en una infidelidad, todo al mismo tiempo. Y luego esperé, porque sabía que en cuestión de minutos, 4 vidas explotarían simultáneamente.
Esta revelación mostraba la profundidad de su planificación. Mi esposo llegó a casa 30 minutos después. Podía escucharlo desde que abrió la puerta. Su respiración era pesada, enojada. Subió las escaleras como una tormenta. Entró a nuestra habitación donde yo estaba esperándolo. Tranquila, serena, preparada. ¿Qué demonios es esto?, gritó, sosteniendo su teléfono. Las fotos, evidentemente abiertas en la pantalla. Su rostro estaba rojo, furioso. Pero también había algo más. Había shock, incredulidad, porque nunca había imaginado que yo sería capaz de algo así. Es exactamente lo que parece, le respondí con calma. Es lo mismo que tú has estado haciendo durante los últimos 6 meses, solo que yo fui más honesta. Solo lo hice una vez, y me aseguré de que lo supieras. Con el esposo de... No pudo ni terminar la frase. La realización de lo que había pasado estaba golpeándolo como una ola. No solo había descubierto mi infidelidad, había descubierto que yo sabía sobre la suya, que había identificado a su amante, y que me había acostado con su esposo como venganza. Sí, le dije, con el esposo de tu amante. Pensé que sería apropiado, simétrico. Tú destruiste nuestro matrimonio con ella. Yo destruí el matrimonio de ella contigo. Ahora estamos empatados. Su rabia era palpable. Pero también había algo más. Había una realización lenta de que él no tenía autoridad moral. No podía condenarme por hacer exactamente lo que él había estado haciendo. No podía estar enojado por mi traición cuando él me había traicionado primero. ¿Cómo pudiste?, preguntó finalmente. Su voz había perdido el borde de furia, y ahora solo sonaba herida, rota. ¿Cómo pude?, repetí. La pregunta correcta es, ¿cómo pudiste tú? ¿Cómo pudiste mirarme a los ojos cada día durante 6 meses mientras te acostabas con otra mujer? ¿Cómo pudiste dormir en nuestra cama cada noche después de haber estado con ella? ¿Cómo pudiste celebrar nuestro aniversario hace 2 meses sabiendo que estabas engañándome? No tenía respuesta, solo se quedó ahí, temblando de rabia e impotencia. Quiero el divorcio, le dije, y voy a asegurarme de que todo el mundo sepa por qué. Tu familia, tus amigos, tus colegas, todos sabrán que destrozaste nuestro matrimonio por una aventura, y que cuando lo hice yo, una sola vez, como venganza, actuaste como si fuera el fin del mundo. Salió de la habitación, bajó las escaleras, y escuché cómo la puerta principal se cerró con fuerza. Se había ido, y yo me quedé ahí, sentada en nuestra cama, sintiéndome vacía. Había esperado sentir satisfacción, victoria, pero solo sentía vacío. Por primera vez, su voz mostró emoción real, pero mi venganza no había terminado, porque al mismo tiempo que mi matrimonio explotaba, el matrimonio de la amante también estaba colapsando, y yo había orquestado ambos. Más tarde supe lo que había pasado en su casa. El esposo había confrontado a su esposa, le había mostrado las pruebas de su aventura con mi marido, los meses de mentiras, las horas extra de trabajo que en realidad eran encuentros con mi esposo, todo expuesto, todo revelado, y ella no pudo negarlo. La evidencia era demasiado clara, demasiado concreta, así que admitió todo, la aventura, las mentiras, la traición, y su esposo devastado le pidió que se fuera, que saliera de su casa, que lo dejara solo con sus hijos. Pero luego él también tuvo que confrontar su propia culpa, porque aunque su esposa lo había traicionado durante meses, él también había traicionado en una noche, conmigo, y ahora ella lo sabía también. Así que ninguno de los dos tenía autoridad moral. Ambos habían traicionado, ambos habían mentido, y su matrimonio estaba destruido desde ambos lados. En una sola noche, había destruido 2 matrimonios, el mío y el de ellos. 4 adultos y 3 niños afectados, todo porque decidí que la venganza era más importante que la sanación. Las lágrimas comenzaron a caer ahora. Los días siguientes fueron un caos. Mi esposo se mudó a un hotel, el esposo de la amante también se fue de su casa temporalmente, y todos estábamos procesando lo que había pasado, la magnitud de las traiciones, la complejidad de quién había herido a quién. Pero lo que más me perseguía era pensar en los niños, mi hija de 9 años que no entendía por qué papá se había ido, los 2 hijos pequeños de la amante que no entendían por qué sus padres estaban peleando,
Niños inocentes que estaban pagando el precio de las decisiones de adultos, de traiciones, de venganzas, de ciclos de dolor que nosotros habíamos creado. Una semana después del colapso recibí una llamada. Era del esposo de la amante. Quería verme, hablar, entender qué había pasado realmente. Y yo acepté, porque también necesitaba hablar, necesitaba procesar lo que había hecho. Nos encontramos en un café. Los dos lucíamos terribles, ojos hinchados de llorar, rostros cansados de no dormir, y nos sentamos frente a frente. Dos extraños que habían compartido una noche de intimidad, y ahora compartían el peso de matrimonios destruidos. ¿Por qué?, me preguntó. Su voz estaba rota. Si sabías sobre la aventura de tu esposo, ¿por qué no solo te divorciaste? ¿Por qué tuviste que involucrarme? ¿Por qué destruiste mi matrimonio también? Y esa pregunta me golpeó, porque tenía razón. Había otras opciones. Podría haber confrontado a mi esposo, podría haberme divorciado, podría haber expuesto la aventura sin involucrarme con él, pero elegí el camino más destructivo, el más doloroso, el que causaría el máximo daño a todos. Porque estaba herida, le respondí honestamente, porque cuando descubrí la traición, algo en mí se rompió. Y en lugar de procesar ese dolor de forma saludable, decidí convertirlo en arma. Decidí que si yo iba a sufrir, todos íbamos a sufrir. Y tú fuiste daño colateral en mi búsqueda de venganza. Daño colateral, repitió con amargura. Perdí mi matrimonio, mis hijos están destrozados, mi vida está en ruinas, y para ti soy solo daño colateral. Lo siento, susurré, y lo decía en serio, porque en ese momento, viendo el dolor que había causado a este hombre que no me había hecho nada malo, me di cuenta de la magnitud de lo que había hecho. No solo había destruido a mi esposo y a su amante, había destruido a un hombre inocente, a sus hijos, a toda una familia que no había tenido nada que ver con la traición original. Tal vez tú también te has preguntado hasta dónde llegarías. Mi esposa me engañó durante meses, continuó. Y sí, eso duele, eso me destroza. Pero al menos puedo entenderlo. Fue su decisión, su traición. Pero tú me manipulaste, me sedujiste deliberadamente, me usaste como herramienta para tu venganza. Y ahora tengo que vivir sabiendo que también traicioné, que también soy culpable. Y todo fue parte de tu plan. Tenía razón, había manipulado a un hombre inocente. Lo había seducido bajo falsas pretensiones. Lo había usado como arma contra su propia esposa. Y ahora él cargaba con la culpa de una traición que yo había orquestado. ¿Valió la pena?, me preguntó. Tu venganza. Obtuviste lo que querías. Te sientes mejor ahora que todos estamos destrozados. Y tuve que admitir la verdad. No, le dije, no valió la pena. Pensé que me sentiría satisfecha. Que verte a ti y a tu esposa sufrir equilibraría mi propio sufrimiento. Pero no lo hizo. Solo creó más sufrimiento, más dolor, y ahora todos estamos peor de lo que estábamos antes. Se levantó para irse, pero antes de marcharse, dijo algo que me ha perseguido desde entonces. Dijo, espero que cuando mires a tu hija a los ojos y ella te pregunte por qué destruiste su familia, tengas una respuesta mejor que venganza. Y se fue, dejándome sola con mis pensamientos, con mi culpa, con la realización de lo que realmente había hecho. Su llanto era inconsolable ahora. Los meses siguientes fueron los más oscuros de mi vida. El divorcio fue feo, lleno de acusaciones y contraacusaciones. Mi esposo trató de usar mi infidelidad contra mí. Yo usé la suya contra él, ambos usando a nuestra hija como rehén emocional, lastimándola en nuestra búsqueda de lastimarnos mutuamente. Y la amante, su matrimonio también terminó en divorcio. Su esposo no pudo perdonar los meses de engaño, y ella no pudo perdonar que él me hubiera traicionado a ella con su traición conmigo. Fue un círculo vicioso de culpa y recriminación que destruyó todo lo que tocó. Pero lo peor fue ver a mi hija cambiar. Antes era una niña feliz, alegre, confiada, pero después del divorcio se volvió retraída, ansiosa. Empezó a tener problemas en la escuela, pesadillas por las noches, y todo porque su mundo se había derrumbado, y no entendía por qué. Traté de explicárselo de forma apropiada para su edad.
Le dije que a veces los adultos cometen errores, que papá y mamá ya no podían estar juntos, que no era su culpa. Todas las cosas que los libros de psicología te dicen que debes decir. Pero nada de eso tocaba la verdadera pregunta que ella tenía. ¿Por qué? ¿Por qué su familia feliz había explotado de la noche a la mañana? Y yo no podía decirle la verdad. No podía decirle que papá había traicionado a mamá, y que mamá había vengado esa traición destruyendo otra familia también, que su mundo había colapsado porque los adultos en su vida habían elegido la traición y la venganza sobre el amor y el perdón. Un año después del colapso, mi vida se había estabilizado superficialmente. El divorcio se había finalizado. Había custodia compartida de nuestra hija. Había establecido una rutina, pero por dentro seguía rota, porque vivía con la culpa de lo que había hecho. No solo la traición, eso podría haber sido justificado, al menos en mi mente, como respuesta a la traición de mi esposo. Pero la destrucción del matrimonio de la amante, eso no tenía justificación. Había dañado a personas inocentes, a niños, a un hombre que solo había sido usado como herramienta en mi búsqueda de venganza. Comencé terapia, necesitaba ayuda para procesar lo que había hecho, para entender por qué había elegido ese camino. Y lentamente, a través de meses de trabajo difícil, comencé a ver la verdad. Había estado tan consumida por el dolor de la traición que lo había convertido en rabia. Y esa rabia me había cegado a todo lo demás, a las consecuencias, al daño colateral, a las otras opciones que existían. Solo podía ver venganza, solo podía pensar en hacer que mi esposo y su amante sufrieran tanto como yo había sufrido. Pero la venganza no funciona así, porque el dolor no es una moneda que puede ser intercambiada. No puedes balancear tu sufrimiento causando sufrimiento a otros. Solo creas más dolor, más heridas, más destrucción. Mi terapeuta me preguntó una vez, si pudieras volver atrás, ¿qué harías diferente? Y la respuesta fue clara. Habría confrontado a mi esposo, habría exigido la verdad, habría buscado terapia de pareja o habría pedido el divorcio, habría procesado mi dolor de forma saludable, pero no habría involucrado al esposo de la amante, no habría usado a otra persona como arma. No habría destruido una familia inocente en mi búsqueda de venganza. Pero no puedo volver atrás, las decisiones están tomadas, el daño está hecho, y ahora tengo que vivir con las consecuencias de esas decisiones por el resto de mi vida. Me quedé en silencio durante largo rato, procesando todo lo que había escuchado. ¿Por qué vino a confesarse ahora?, le pregunté finalmente. Han pasado meses desde que todo esto sucedió. ¿Qué la trajo aquí hoy? Porque no puedo vivir con la culpa más tiempo, respondió. Porque cada día me levanto y veo a mi hija y sé que le fallé, no solo al divorciarme de su padre, sino en la forma en que lo hice, en el daño que causé, en las vidas que destruí en mi búsqueda de equilibrar el dolor, y porque ayer recibí una llamada del esposo de la amante. Me llamó para decirme que uno de sus hijos, el mayor, ha estado en terapia desde el divorcio, que tiene problemas severos de confianza, que le aterroriza que la gente le mienta porque vio a sus padres mentirse mutuamente, que su mundo se volvió inseguro y ahora no puede confiar en nadie. Y eso me destrozó, padre, porque ese niño no hizo nada para merecer ese trauma. No pidió que sus padres se traicionaran mutuamente, no pidió que su familia explotara, y ahora está pagando el precio de decisiones que adultos tomaron en momentos de dolor y rabia. Me dijo algo más. Me dijo que a veces se pregunta si su esposa realmente lo amaba o si solo estaba con mi esposo porque estaba insatisfecha, pero que ahora nunca lo sabrá, porque mi intervención destruyó cualquier posibilidad de que ellos resolvieran sus problemas, que tal vez podrían haber ido a terapia, tal vez podrían haber salvado su matrimonio, pero que yo eliminé esa posibilidad cuando lo seduje y luego revelé todo, y tenía razón. Yo había tomado esa decisión por ellos, había decidido que su matrimonio debía terminar, no porque me importara su bienestar, sino porque quería venganza, y eso es imperdonable. Las lágrimas corrían libremente ahora. Y mi hija, hace 3 días me preguntó algo que me rompió el corazón, me preguntó si yo también le había mentido a papá, porque escuchó a alguien hablar en la escuela.
alguien cuyos padres conocen nuestra historia, y ahora ella sabe que tanto papá como mamá traicionaron, que ambos mentimos, que ambos destruimos la familia, y tuve que admitirlo, tuve que decirle que sí, que yo también había tomado malas decisiones, que había respondido a la traición de papá con mi propia traición, y vi cómo me miraba, cómo la confianza en sus ojos se apagaba, cómo su mamá, que se suponía que era su roca, su persona segura, también era capaz de mentir y traicionar. Y en ese momento me di cuenta del daño completo que había causado. No solo a mi esposo, no solo a la amante y su familia, sino a mi propia hija. Le había enseñado que la traición es una respuesta aceptable a la traición, que la venganza es justificada, que dos males sí hacen un bien. Y ahora ella crecerá con esa lección, crecerá pensando que cuando alguien te lastima, la respuesta es lastimar de vuelta, y eso me aterroriza, porque no quiero que se convierta en alguien que responde al dolor con más dolor, pero eso es exactamente lo que le enseñé con mi ejemplo. Hubo una larga pausa llena de sollozos. Por eso vine aquí, padre, porque necesito confesar, necesito admitir lo que hice, necesito enfrentar la magnitud de mi pecado, y necesito saber si hay alguna posibilidad de redención, si hay alguna forma de reparar el daño que causé, o si algunos pecados son tan grandes que simplemente tienes que vivir con ellos para siempre. Le permití llorar por un momento, porque a veces las lágrimas son necesarias antes de que las palabras puedan tener significado. Finalmente hablé. La venganza, le dije, es una de las tentaciones más antiguas de la humanidad. Cuando somos heridos, queremos herir de vuelta. Es instintivo, natural, pero también es destructivo, porque la venganza no sana heridas, solo crea nuevas heridas, y esas heridas se expanden, tocan a más personas, crean más dolor, hasta que una sola traición se convierte en una cascada de destrucción. Lo que su esposo hizo fue terrible. La traición en un matrimonio es una de las heridas más profundas que podemos experimentar, y su dolor era real, válido, merecía ser procesado y sanado. Pero usted eligió la venganza sobre la sanación, y en ese proceso, no solo se lastimó a sí misma, lastimó a su hija, lastimó a un hombre inocente, lastimó a sus hijos, creó un círculo de dolor que ahora afecta a múltiples familias, a múltiples niños que crecerán con el trauma de ver a sus familias destruirse. Y eso es lo que hace la venganza. No discrimina, no se limita solo al objetivo previsto, se derrama, contamina todo lo que toca, destruye no solo a los culpables sino también a los inocentes. Su llanto se intensificó. ¿Puede haber perdón para lo que he hecho?, preguntó con voz quebrada. El perdón de Dios siempre está disponible para quienes se arrepienten genuinamente, le respondí. Pero el arrepentimiento genuino requiere más que solo sentir culpa, requiere acción, requiere intentar reparar el daño causado, requiere cambio real. ¿Cómo reparo esto?, preguntó. ¿Cómo deshago el daño que causé a todas esas personas? No puede deshacer el pasado, le dije honestamente. El daño está hecho. Esos matrimonios están terminados. Esos niños ya tienen el trauma. No puede borrar eso, pero puede elegir cómo vive de ahora en adelante. Puede empezar siendo honesta con su hija, completamente honesta, admitiendo no solo lo que hizo sino por qué estuvo mal, enseñándole que aunque los adultos cometen errores, podemos aprender de ellos, podemos crecer, podemos elegir diferente en el futuro. Puede contactar al esposo de la amante, no para buscar perdón, porque tal vez nunca se lo dará, pero para ofrecer una disculpa genuina, para reconocer el daño que causó, para admitir que usó a un hombre inocente como arma, y que eso fue imperdonable, y puede hacer el trabajo personal, terapia, reflexión, crecimiento, para entender por qué eligió ese camino, para procesar el dolor original de la traición de forma saludable, para asegurarse de que nunca más responda al dolor con venganza. Pero sobre todo, continué, puede vivir el resto de su vida de manera diferente. Puede elegir ser una fuerza de sanación en lugar de destrucción. Puede enseñar a su hija a través de sus acciones que cuando cometemos errores terribles, no nos rendimos, trabajamos para ser mejores, para reparar lo que podamos, para vivir con integridad incluso cuando cargamos con culpa. Ella asintió lentamente, procesando mis palabras. Tengo miedo,
admitió. Miedo de contactar al esposo de la amante, miedo de que me odie, miedo de enfrentar el daño completo que causé. El miedo es comprensible, le dije, pero no puede dejar que el miedo la paralice. No puede dejar que la culpa la consuma sin tomar acción, porque eso solo perpetúa el ciclo de dolor. ¿Y qué hay de mi ex esposo?, preguntó. Necesito disculparme con él también. Esa es una pregunta complicada, admití, porque él también la traicionó, también causó daño, pero dos males no hacen un bien, su traición no justifica la suya. Así que sí, eventualmente necesitará tener una conversación honesta con él, no para reconciliarse necesariamente, sino para cerrar ese capítulo con honestidad en lugar de con rabia y recriminación. Pero primero, continué, necesita hacer el trabajo interno, necesita procesar por qué eligió ese camino, necesita sanar las heridas que la llevaron a buscar venganza, porque hasta que haga eso, cualquier disculpa será hueca, cualquier intento de reparación será superficial. Ella se quedó en silencio durante largo rato. Gracias, padre, dijo finalmente, por escuchar, por no juzgarme, bueno, por juzgarme honestamente pero con compasión. Necesitaba escuchar esto, necesitaba enfrentar la verdad de lo que hice sin excusas. Voy a hacer lo que sugirió, voy a contactar al esposo de la amante, voy a ser honesta con mi hija, voy a continuar con terapia, y voy a intentar vivir de manera diferente de ahora en adelante. No espero perdón, de él, de mi hija cuando sea mayor y entienda completamente, de nadie, pero al menos puedo vivir sabiendo que intenté reparar lo que pude, que reconocí mi error, que elegí el camino difícil de la honestidad sobre el camino fácil de continuar viviendo en negación. Se levantó lentamente para irse. Una última cosa, padre, dijo. ¿Cree que alguna vez podré perdonarme a mí misma por lo que hice? El autoperdón, le dije, es quizás el perdón más difícil de todos, especialmente cuando has causado daño real a personas inocentes. Pero sí, creo que es posible. No sucederá de la noche a la mañana, requerirá años de trabajo, años de vivir diferente, años de hacer enmiendas donde sea posible, pero eventualmente, si hace el trabajo, si realmente cambia, si vive con integridad, puede llegar un día en que pueda mirarse al espejo sin sentir vergüenza aplastante, pero ese día no es hoy, y no será mañana, es algo que ganará a través de acciones, no de palabras, a través de vivir mejor, no de hablar mejor. Ella asintió, lágrimas frescas corriendo por su rostro. Entiendo. Gracias, padre. Por todo, los pasos se alejaron, la puerta se cerró, y me quedé solo con el peso de lo que había escuchado. Durante semanas después de esa confesión, no pude dejar de pensar en ella, en la mujer que había respondido a la traición con venganza tan calculada, en las vidas destruidas en el proceso, en los niños inocentes que ahora cargaban con trauma que no merecían. Y reflexioné profundamente sobre la naturaleza de la venganza, sobre cómo puede parecer justificada en el momento, sobre cómo el dolor puede transformarse en rabia tan fácilmente, sobre cómo esa rabia puede cegarnos a todo excepto el deseo de hacer que otros sufran como nosotros hemos sufrido. Pero la venganza nunca equilibra las cuentas, solo crea más desequilibrio, más dolor, más destrucción. Esa mujer pensó que destruir el matrimonio de la amante equilibraría la destrucción de su propio matrimonio, pero no lo hizo, solo creó más destrucción. 2 matrimonios destruidos en lugar de 1, 4 adultos heridos en lugar de 2, 3 niños traumatizados por divorcios y traiciones, y al final, ella no se sintió mejor, se sintió peor, porque ahora cargaba no solo con el dolor de la traición original, sino también con la culpa de su propia traición, con el peso de saber que había dañado a personas inocentes, con el conocimiento de que había usado a otro ser humano como arma. Esta es la verdad sobre la venganza que necesitamos entender. No sana, no satisface, no equilibra, solo destruye, y terminas destruyéndote a ti mismo tanto como destruyes a tu objetivo. Si has sido traicionado, si estás sintiendo ese dolor agudo de descubrir que alguien te ha mentido o engañado, por favor escucha esto, la venganza no es la respuesta. El dolor que sientes es real, es válido, merece ser procesado, merece ser sanado, pero la venganza no hace ninguna de esas cosas, solo crea más dolor para procesar.
más heridas para sanar. En lugar de venganza, busca sanación, busca terapia, habla con amigos de confianza, procesa tu dolor de formas saludables y toma decisiones sobre tu futuro basadas en lo que es mejor para ti, no en lo que dañará más a la persona que te hirió. Porque cuando eliges venganza, das a esa persona poder continuo sobre tu vida. Dedicas tu energía, tu tiempo, tu salud mental a destruirlos, y en el proceso pierdes la oportunidad de sanar, de crecer, de construir algo mejor. Esa mujer pasó meses planeando su venganza, meses que podría haber usado para procesar su dolor, para reconstruir su vida, para enfocarse en su hija y asegurar que ella estuviera bien durante el divorcio. Pero en lugar de eso, dedicó esa energía a destruir otra familia. Y ahora tiene que vivir con las consecuencias de esa decisión. No cometas el mismo error. No sacrifiques tu sanación en el altar de la venganza. No destruyas tu futuro tratando de destruir el de alguien más. Esta historia también nos enseña sobre el daño colateral de la venganza. Cuando esa mujer decidió seducir al esposo de la amante, no pensó en sus hijos. No pensó en cómo su venganza afectaría a niños inocentes que no habían hecho nada para merecer el trauma de ver a su familia destruirse. Pensó solo en su dolor, en su rabia, en su deseo de hacer que la amante sufriera. Y en ese enfoque estrecho, perdió de vista el panorama completo de quién sería herido por sus acciones. Porque la venganza rara vez afecta solo a la persona objetivo. Se derrama, toca a todos alrededor. Especialmente a los más vulnerables, a los niños, a los inocentes, a los que no tienen defensa, y eso es imperdonable. No importa cuán justificada se sienta tu rabia, no importa cuán profundo sea tu dolor, usar venganza que dañará a niños inocentes nunca es aceptable. Esos 3 niños ahora crecerán con el trauma de divorcios causados por infidelidades múltiples. Crecerán sabiendo que sus padres se mintieron mutuamente. Se traicionaron, se usaron como armas, y ese conocimiento moldeará cómo ven las relaciones, cómo confían, cómo aman, y todo porque los adultos en sus vidas eligieron la traición y la venganza sobre la honestidad y la sanación. Si estás considerando venganza, si estás planeando formas de hacer que alguien pague por lo que te hizo, detente, piensa en quién más será afectado, piensa en el daño colateral. Piensa en los inocentes que serán heridos en el proceso, porque la venganza no es precisa, no afecta solo a tu objetivo, se expande, contamina, destruye indiscriminadamente, y tendrás que vivir sabiendo que causaste ese daño. ¿Estás dispuesto a cargar con ese peso? ¿Estás dispuesto a mirar a niños traumatizados a los ojos sabiendo que tus acciones contribuyeron a su dolor? Esa mujer ahora tiene que vivir con ese conocimiento. Y la culpa la consume, como debería, porque lo que hizo fue imperdonable. No te pongas en esa posición, no crees ese tipo de karma, no causes ese tipo de daño. Elige diferente, elige mejor, elige la sanación sobre la venganza. He compartido esta historia no para glorificar la venganza, sino para mostrar su verdadero costo, el precio que se paga, las vidas que se destruyen, el daño que se crea, porque la venganza es seductora. Especialmente cuando estás herido, especialmente cuando sientes que la justicia no ha sido servida. Promete satisfacción, promete equilibrio, promete que te sentirás mejor una vez que la otra persona haya sufrido, pero son mentiras, mentiras dulces que te llevan por un camino oscuro. Esa mujer creyó esas mentiras, y ahora vive con las consecuencias, con la culpa, con el daño que causó, con el conocimiento de que destruyó vidas inocentes en su búsqueda de equilibrar su propio dolor. No creas esas mentiras, no sigas ese camino, porque no lleva a donde piensas que lleva, no lleva a satisfacción o sanación, solo lleva a más oscuridad, más dolor, más destrucción. Varios meses después de nuestra conversación, recibí una carta de esa mujer. Me contó que había seguido mi consejo, Había contactado al esposo de la amante, le había ofrecido una disculpa genuina, no pidiendo perdón, sino simplemente reconociendo el daño que había causado. Él no la perdonó, me escribió que le había dicho que lo que ella hizo fue imperdonable, que había usado su dolor como excusa para manipularlo,
que había agregado otra capa de trauma a una situación ya traumática, que sus hijos estaban sufriendo y parte de ese sufrimiento era culpa de ella, pero también le agradeció por la honestidad, por admitir lo que había hecho, por no tratar de justificarlo o minimizarlo. Dijo que aunque no podía perdonarla, al menos ahora tenía claridad, entendía completamente lo que había pasado, y podía comenzar a procesar todo sin la confusión de no saber si había sido real o manipulado. También me escribió que había tenido una conversación difícil con su hija. Le había explicado, en términos apropiados para su edad, que tanto ella como su padre habían cometido errores. Que cuando estás herido, a veces tomas malas decisiones, pero que esas decisiones tienen consecuencias, y que la lección importante es aprender de esos errores y elegir diferente en el futuro. Su hija había hecho preguntas difíciles. ¿Por qué mamá había hecho eso? ¿Acaso no amaba a papá? ¿Acaso no le importaba la familia? Y ella había respondido honestamente, que estaba herida, que estaba enojada, que había elegido la venganza sobre la sanación, y que ahora se arrepentía profundamente de esa elección. Me escribió que su hija todavía estaba procesando todo, que su relación estaba tensa, pero que al menos había honestidad ahora, y que esperaba que con tiempo y terapia pudieran reconstruir la confianza. También me contó que había continuado con su propia terapia, que estaba trabajando para entender por qué había elegido ese camino, que estaba procesando no solo la traición de su esposo, sino también su propia capacidad de crueldad, y que estaba aprendiendo formas más saludables de manejar el dolor y la rabia. Y terminó la carta diciéndome algo importante. Escribió: todavía cargo con la culpa cada día, todavía pienso en los niños que herí, todavía me despierto por las noches pensando en las decisiones que tomé, pero estoy tratando de vivir diferente ahora. Estoy tratando de ser una fuerza de sanación en lugar de destrucción. No sé si alguna vez podré perdonarme completamente, pero al menos estoy intentando ser mejor, y eso tiene que contar para algo. Esas palabras capturan algo esencial sobre el arrepentimiento verdadero. No es solo sentir culpa, es intentar activamente ser mejor, vivir diferente, reparar lo que puedas y aprender de lo que no puedes reparar. No sé qué pasó con esa mujer después de esa carta. No sé si finalmente encontró paz. No sé si su hija la perdonó. No sé si pudo perdonarse a sí misma, pero sé que eligió el camino difícil de la honestidad y la responsabilidad. Y esa elección, aunque tardía, fue importante, porque siempre hay una opción. Siempre puedes elegir vivir en negación o enfrentar lo que has hecho. Puedes elegir continuar en la oscuridad o buscar la luz. Puedes elegir ser consumido por la culpa o usarla como motivación para cambiar. Esa mujer eligió el camino difícil, y aunque no borra el daño que causó, al menos le da la posibilidad de redención eventual. Esta es mi reflexión final sobre esta historia. Una historia que me enseñó tanto sobre la venganza, la traición y las decisiones que tomamos cuando estamos en nuestro punto más vulnerable. La traición duele, es real, es devastadora, y merece ser reconocida y procesada. Pero la venganza nunca es la respuesta, porque la venganza no sana, no equilibra, no restaura, solo crea más destrucción. Si has sido traicionado, busca sanación, busca apoyo, procesa tu dolor de formas saludables. Toma decisiones sobre tu futuro basadas en lo que es mejor para ti, pero no busques venganza. No destruyas otras vidas en tu búsqueda de equilibrar tu propio dolor, porque al final te destruirás a ti mismo tanto como destruyes a otros. Y los inocentes, especialmente los niños, no merecen ser daño colateral en batallas entre adultos. Elige sabiamente, elige sanación, elige ser mejor que el dolor que te causaron. Porque esa es la única forma de ganar realmente, la única forma de salir del otro lado más fuerte en lugar de más oscuro, la única forma de romper el ciclo de dolor en lugar de perpetuarlo. Esta historia es una advertencia, una lección comprada a un precio muy alto, pero una lección que necesitamos aprender. No repitas los errores de esta mujer, no elijas la venganza, elige la luz, siempre elige la luz. Suscríbete a Historias del Pecado para más confesiones que te harán reflexionar sobre el bien, el mal y las decisiones que nos definen como seres humanos.